Hola, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo número 7, que es sobre autorregulación. El rol central de la emoción en la autorregulación. Las emociones actúan como organizadores centrales o integradores, como lo describe Luxin Ciompi, ¿verdad? En este capítulo. La emoción se regula según muchos investigadores, pero también es reguladora. Algunas formas de considerar el proceso de regulación del pensamiento organizacional desde una perspectiva evolutiva. El primer desafío del humano cuando es bebé es lograr la homeostasis a través de la actividad en las estructuras profundas del tronco encefálico y regular el ciclo de sueño, vigilia y otras funciones corporales básicas como lo son el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. El apego es un recurso importante, ¿verdad?, para la autorregulación. El logro de la regulación de las emociones depende de la interacción social. A medida que el cerebro de un niño pues va madurando sobre todo en los años preescolar, se hacen posible cada vez la autorregulación. En cuanto a los patrones disfuncionales de la autorregulación, la estructura del cerebro le otorga a las personas la capacidad innata para regular las emociones y organizar su estado de activación, a veces denominada regulación del afecto. Esta capacidad es fundamental para el funcionamiento interno y externo de una persona. Muchas enfermedades mentales pueden considerarse trastornos de autorregulación. Estos incluyen trastornos del estado del ánimo, en los que el estado emocional está severamente desregulado, produciendo un estado depresivo o maníaco. Los trastornos de ansiedad también revelan un torrente emocional que evoca un estado mental disfuncional. Las personas con estas dificultades pueden ser demasiado sensibles a su entorno y también pueden mostrar señales autónomas de un desastre inminente, como el trastorno del pánico o el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas enfermedades mentales están asociadas con trastornos afectivos, además de los trastornos del estado del ánimo, como podrían ser la depresión y el trastorno bipolar, y los trastornos de ansiedad, que se podrían incluir el trastorno del pánico, las fobias, el obsesivo compulsivo y el trastorno del estrés postraumático. El trastorno disociativo y ciertos trastornos de personalidad, como es la estructura del carácter límite y narcisista. En cuanto a la regulación de las emociones, algunos componentes básicos de la regulación emocional se puede incluir la modulación de la intensidad, la sensibilidad, la ventana de la tolerancia, el proceso de recuperación, la entrada en la conciencia y la expresión extrínseca. La investigación sobre el apego sugiere que los patrones de comunicación con los padres pueden ser una cascada de adaptaciones que afectan directamente el desarrollo del sistema nervioso de un niño. Abogar porque lo que un padre le hace a un niño afecta los resultados del desarrollo de ellos. La capacidad del cerebro para regular los procesos emocionales es esencialmente la capacidad del cerebro para regular el flujo de excitación y activación a lo largo del circuito. Como experimentamos, de qué forma experimentamos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo le encontramos sentido a la vida, depende de cómo cada uno de nosotros logra regular sus emociones. La emoción refleja la forma en que la mente dirige el flujo de la información y la energía. A partir de una extensa investigación sobre las emociones,
pues es posible proponer al menos 7 aspectos sobre la regulación de las emociones para pues ilustrar mejor estas ideas. La primera es la intensidad. Las emociones reflejan la forma en que el cerebro dirige el flujo de información y energía. El estado de activación del cuerpo está mediado por el cerebro a través del sistema nervioso autónomo. Muchas veces cuando nuestras emociones están altas, pues parece que es necesario más comprensión y nuestro sentido de vulnerabilidad parece más fuerte. La vergüenza de perder la oportunidad de empatizar puede conducir al retraimiento. Estas experiencias reparativas, interactivas, nos enseñan a tolerar nuevas intensidades emocionales, así como los sentimientos de vulnerabilidad que las acompañan. La siguiente es la sensibilidad. Pues cada uno de nosotros tiene un umbral de retroalimentación o la cantidad mínima de estímulo necesaria para activar nuestro sistema de retroalimentación. Al aumentar la cantidad de estímulos que un centro de valor necesita activar, el cerebro puede disminuir directamente su sensibilidad al entorno. Los cambios posteriores en el sistema de valoración pueden disminuir o aumentar la sensibilidad. Los trastornos de salud mental a menudo se pueden considerar como un bloqueo en el procesamiento de información o el flujo de energía. Las experiencias que facilitan el flujo o la circulación más flexible de estos elementos a través de la mente contribuyen significativamente al bienestar emocional. Como siguiente punto tenemos la especificidad. Mediante la especificidad de valor, la cual significa que las formas en las que los centros de valor establecen el significado de las representaciones, el cerebro es capaz de regular el flujo de energía a través de los estados cambiantes del sistema, ¿verdad? Las representaciones activadas en cualquier momento en particular pueden incluir el contexto en la situación y ayudan a modelar las direcciones específicas de las valoraciones dependiendo de los estímulos que se van percibiendo en el diario vivir. La especificidad de valor es un proceso complejo y recurrente de evaluación que valora el sentido de los acontecimientos y de los procesos continuos de valor y activación. La especificidad de valor puede verse influida por tantos elementos de la evaluación del estímulo como la evaluación que haga el individuo sobre su relevancia para alcanzar sus objetivos presentes, sus objetivos futuros y para mantener el self como locus de control y su sentido para las cuestiones globales referentes al self y en el self en cuestión con los demás, ¿verdad? Porque si la persona no logra mantener el locus de control en el self y mantiene su locus de control externo, esto no puede ser posible, ¿verdad? También cabe mencionar que para modificar los patrones dirigidos de valores específicas se requiere un cambio fundamental en la organización de la información y en el flujo de energía, ¿verdad? Esto requiere también de reprogramación en el cerebro, ¿verdad? De diferentes maneras de pensar y los individuos cuyos cerebros podrían alterar sus mecanismos evaluadores han sido los más propensos a sobrevivir. En consecuencia, el sistema de valoración es también responsivo a la experiencia, ¿verdad? De esta se aprende. La vinculación emocional fortalece el aprendizaje porque el cerebro está más predispuesto, está más disponible a poder aceptar un aprendizaje que un cerebro que no. Como siguiente punto tenemos las ventanas de tolerancia. Cada uno de nosotros disponemos de una ventana de tolerancia con las que podemos procesar varias intensidades de activación emocionales sin interrumpir el funcionamiento de los sistemas, ¿verdad? Esto se produce en el pensamiento o en la conducta de una persona y se puede interrumpir si la activación atraviesa los límites de una ventana de tolerancia. La amplitud de la ventana de tolerancia de un individuo determinado puede variar, ¿verdad?
dependiendo del estado de mente en un momento concreto, la valencia emocional particular y el contexto social en donde se haya generado la emoción. Una ventana de tolerancia puede estar determinada tanto por rasgos constitucionales, que básicamente son el temperamento, como por el aprendizaje experimental. Las condiciones fisiológicas presentes como el hambre, el cansancio, también pueden restringir visiblemente las ventanas de tolerancia de los individuos y convertirlos en más vulnerables a estar irritables, a tener estallidos emocionales. Las ventanas de tolerancia también pueden ser influenciadas directamente por la historia experimental. Cuando una persona de este tipo atraviesa esta ventana, el resultado es una sensación muy desorganizadora, estar fuera de control, que en sí misma crea un estado añadido de angustia. Y es súper importante que la persona disponga de un temperamento equilibrado o que aprenda a disponer de un temperamento adecuado para poder vivir de una manera autorregulada y poder tener una mejor calidad de vida. Disponer de un temperamento explosivo puede ser ciertamente un rasgo heredado. El temperamento es algo que se puede heredar, pero también es algo que se puede trabajar internamente, ¿verdad? No se puede cambiar los estímulos externos, pero sí se puede enseñar y aprender a controlar las respuestas emocionales que tenemos ante cualquier estímulo. La repetida activación de estas configuraciones de representaciones mentales y un estado de mente de vergüenza, de humillación, podrían considerarse responsables de haber engranado este estado como un patrón repetido de activación neurológica, ¿verdad? Podríamos decir incluso que la activación de este estado se ha convertido en un rasgo de la personalidad de la persona y está catalogada de esta manera. Como siguiente punto también tenemos el proceso de recuperación. Cuando la intensidad de un estado atraviesa la ventana de la tolerancia, como hablamos anteriormente, la mente puede verse bombardeada por una inundación emocional y hacerse cargo de numerosos procesos al mismo tiempo que pueden oscilar entre el pensamiento racional y la conducta social. En este punto las emociones pueden inundar el pensamiento consciente, el inconsciente, ¿verdad? En este estado, algunos autores han dicho que se encuentra en un momento el pensamiento se encuentra secuestrado o en crisis o en una inundación emocional, porque esta conducta no puede no ser volitiva y los pensamientos pueden hallarse fuera de control. En los estados de activación excesiva, se ha sugerido que está bloqueado el pensamiento superior de los circuitos neurocorticales y que la dirección del flujo de energía en el cerebro y particularmente en las regiones orbifrontales está más determinada por el input de los centros inferiores de procesamiento de información. También podemos decir que esto pues básicamente lo que hace es inundar el cerebro, ¿verdad? Y atormentarlo en una inundación emocional. Y la pregunta acá es cómo podemos recuperar la mente de este estado. Y básicamente la recuperación puede variar de una persona a otra, dependiendo del temperamento que tenga y la personalidad de la persona. Es más fácil recuperarse de algunos estados que de otros, pero esta implica la reducción de los efectos desorganizados de un episodio de una activación emocional. La recuperación es un proceso fisiológico primario, pero también es mental y es emocional. Los mecanismos de valoración llevan hasta niveles tolerables el grado de activación, y la reactivación del razonamiento más complejo y abstracto, que está mediado por el córtex, necesita también pues ser estimulado. Y del self, el self es importante, puede ser importante al habilitar ese aspecto de la regulación de la emoción, ¿verdad? También cabe decir que si no hay disponibles procesos de recuperación, entonces tales individuos no se convierten en prisioneros de su propia inestabilidad emocional, porque las emociones son centrales en la autorregulación del ser humano para poder encontrar un estado de homeostasis, como se mencionó anteriormente.
Y pues, ¿cómo se produce la recuperación? La observación de dos elementos fundamentales de la mente, la energía y la información. Es necesario que el ser humano se encuentre en un ambiente regulado y estable para que esta persona también pueda encontrar estabilidad interna y poder autorregularse y poder enfocar su energía a través de la información que recibe. También se debe reflexionar sobre la naturaleza de sus propios procesos mentales, y aquí es donde la información cabe al lugar, ¿verdad? Porque la información que se le meta al cerebro es sobre la cual la persona va a estar actuando, ¿verdad? Entonces es necesario que la información, el ambiente donde la persona esté, pues sea estable para poder fortalecer estos procesos de recuperación y el proceso de la información de la mente. La psicoterapia permite experimentar estados emocionalmente inundados y para poder aprender técnicas y aplicarlas para tener una mejor calidad de vida y poder estar autorregulado. Acceso a la conciencia. Como nuestros mecanismos de valoración operan y nuestras emociones primarias se diferencian en categoriales, nuestras mentes son influidas por nuestros sistemas de valores en todos los aspectos de su funcionamiento. Estas influencias se producen sin la necesidad de nuestro conocimiento consciente. La emoción es una serie central de procesos directamente relacionados con el sentido, la comunicación social, el foco de atención y el procesamiento perceptual. La emoción dirige el flujo de activación y establece el sentido de las presentaciones, que es procesamiento de información del individuo. No es un grupo único y aislado de procesos, sino que este tiene un impacto directo sobre la mente completa. La percepción, la cognición abstracta, los procesos emocionales, la memoria y la interacción social parece proceder en gran medida sin la participación de la conciencia. La mayor parte de la mente no es consciente, y estos procesos ajenos a lo consciente no parecen estar en oposición a la conciencia o a alguna otra cosa, sino que crean las bases para la mente mediante las interacciones sociales, el procesamiento interno e incluso el conocimiento consciente mismo, y este procesamiento no consciente influye sobre nuestras conductas, nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces se concluye que nosotros somos mucho más que nuestros procesos conscientes. Entonces, cuando los procesos se vinculan con la conciencia, son más manipulables estratégicamente e intencionalmente. Y el resultado de su procesamiento puede ser adaptativo o modificado. La conciencia nos permite liberarnos del procesamiento reflejo e introducción algún aspecto de elección de nuestra conducta. La conciencia conlleva la vinculación selectiva de presentaciones que después pueden ser intencionadamente manipuladas dentro de la memoria de trabajo. Entonces lo que podemos decir es que con conciencia se puede introducir información adicional o se puede probar nuevas manipulaciones en la mente para un fin estratégico que está determinado por el individuo. Desde este punto de vista podemos decir que el procesamiento emocional suele producirse fuera del conocimiento consciente, ya que la conciencia que tiene el individuo de estos procesos le permite disponer de la sensación de energía, sentido y emoción categorial, y cada una de estas sensaciones pueden denominarse un sentimiento, y esos sentimientos pueden llevar energía, impulsos conductuales o también categorías discretas de emoción. La habilidad para implicar el procesamiento consciente con algo tan fundamental como la creación de sentido, la relación social y procesamiento perceptual ofrece ciertamente al individuo un aumento de flexibilidad de respuesta ante él. Entonces, el ser consciente de las emociones es especialmente importante en el entorno social, ya que sin ello es probable que desconozcamos nuestras propias intenciones y motivos y los de los demás. Pero entonces, ¿qué rol desempeña la conciencia misma en la regulación de emociones? El conocimiento consciente da pie a la autorreflexión, y esto permite la movilización de pensamientos y conductas estratégicas, y en consecuencia fortalece el logro flexible de objetos,
la conciencia permite que la emoción influya de forma más adaptativa a la conducta del individuo. Entonces la mente desarrolla la capacidad metacognitiva para la distinción entre apariencia y realidad, lo que permite al individuo comprender que el aspecto de algo puede ser diferente de lo que realmente es en el mundo. Ahora vamos a hablar sobre la expresión externa, que es el estado interno del bebé, es percibido por los progenitores, quienes a su vez se sienten de una forma paralela hacia ellos mismos. Esta primera forma de comunicación es un contexto de seguridad y confort proporciona al bebé la sensación de compartir su vida emocional y de poder ser tranquilizado por los demás. Ya hacia el segundo año de vida, el bebé ha aprendido la conducta adaptativa de no mostrar todos sus sentimientos, ya que el contexto social en el que se experimenta una emoción intensa puede motivar al niño a ocultar su experiencia interna, ya que estudios de niños y adultos de diversas culturas demuestran que las personas pueden mostrar emociones bastante diferentes si se encuentran ante personas desconocidas o si están con miembros del grupo. La regulación de la expresión emocional puede ayudar a la mente a la modulación de sus estados de activación a través del mecanismos sociales e intrapsíquicos. En el individuo, la regulación del afecto puede disminuir el circuito de feedback positivo a través del cual un estado interno se expresa externamente a modo de expresiones faciales y respuestas corporales, que entonces son percibidas por la mente y fortalecen el estado emocional inicial. Tanto en los procesos de feedback individual como social, la regulación de la expresión externa de un estado interno puede ayudarnos a evitar que el estado de activación nos conduzca a sobrepasar la ventana de la tolerancia. Si durante el desarrollo de un niño no existen contextos disponibles en los que puedan disfrutar de interacciones en los que su self interno y privado se implique plenamente con las demás personas, entonces el self adaptativo externo y público podría enmascarar perpetuamente los estados internos incluso ante el mismo individuo. La persona puede experimentar esta condición como una sensación de no saber quién es ella y en consecuencia se pueden derivar sentimientos de falta de sentido. Y por último vamos a hablar sobre las reflexiones, la regulación de la emoción y la mente. La adquisición de la autorregulación emerge a partir de las relaciones diádicas de comienzos de la vida. Los estudios sobre los vínculos de apego sugieren que el tipo de comunicación interpersonal que facilita la autorregulación autónoma comienza con la dependencia sana. Tales relaciones implican la sensibilidad hacia las señales del niño, la comunicación contingente y diálogo reflexivo que permite al niño desarrollar coherencia y capacidades metalizadoras. Un modelo propuesto de regulación de la emoción incluye 7 elementos, que es la intensidad, la especificidad, ventanas de tolerancia, procesos de recuperación, acceso a la conciencia y expresión externa. Como hemos visto, las experiencias tempranas de vínculo y las variables constitucionales como el temperamento ayudan a formar estos procesos de regulación de la emoción. La falta de bienestar mental puede derivarse con frecuencia de la desregulación de la emoción, lo que puede experimentarse como abruptas rupturas de la emoción que atraviesan la ventana de tolerancia, como los episodios de ira o tristeza, de los que es difícil recuperarse. Pero ¿por qué la autorregulación se considera fundamental como la regulación de la emoción? Es porque la emoción, como una serie de procesos integrados de la mente, vinculan todas las etapas del funcionamiento.